Bien, ahora vamos a escuchar el siguiente discurso a cargo de nuestro hermano Héctor Monjes. Le escuchamos, hermano Monjes. Nos hemos reunido aquí un día como hoy. Bueno, porque hemos decidido recordar con mucho cariño a nuestra hermana y amiga Silvia Cavazos. Silvia nació el 22 de septiembre de 1942 en la ciudad de Robston, Texas, y falleció el domingo 21 de abril de este año en la ciudad de Ocala, Florida. Sus padres fueron Alberto Bustos y María García. Tuvo 7 hermanos, 4 de ellos ya fallecidos: Benny, Albert, John Frank y Yolanda. Le sobreviven su hermana su hermana Hilda, su hermana María Esther y su hermano Cruz. Para más o menos el año 1959, según contó la misma Silvia en una entrevista que le hicieron la familia Alvarado durante una adoración en familia, ella vivía en la ciudad de Robston con unos tíos, a unas 100 millas del lugar donde vivían su madre y sus hermanos, una ciudad llamada Victoria. Ellos pertenecían a la iglesia bautista, pero estaban algo desencantados con su religión, de modo que habían estado asistiendo a otras iglesias sin hallar los resultados deseados. Fue en ese tiempo que su madre y sus hermanos hicieron arreglos para que Silvia pasara unos días con ellos en la ciudad de Victoria. Fueron a buscarla, sin decirle que en realidad lo que deseaban era que Silvia les acompañara a una asamblea, pues su madre y sus hermanos ya se habían hecho testigos de Jehová. Ella asistió a la asamblea y lo disfrutó muchísimo, de modo que al regresar a la casa de sus tíos, ese mismo día, tan pronto se bajaron del auto, ella comenzó a hablarles sobre lo que había sucedido en la asamblea. A sus tíos no les gustó para nada la idea de que ella se asociara con los testigos de Jehová. De hecho, se formó una discusión que terminó diciéndole a sus tíos que debía escoger y que si decidía continuar con los testigos de Jehová, debía de marcharse de su casa. Silvia no lo pensó 2 veces, empacó sus cosas y se regresó 100 millas más, de regreso a la ciudad de Victoria con su hermana y el resto de sus familiares. Allí comenzó a predicar sin siquiera haber estudiado la Biblia, pues su hermana Yolanda ya era precursora. Finalmente, para el 2 de septiembre de 1961, Silvia se bautizó como una sierva de Dios dedicada a hacer su voluntad. De inmediato comenzó el precursorado de temporada, pues no le permitieron comenzar el precursorado regular. Le dijeron que tenía que esperar 6 meses. Así lo hizo y sirvió como precursora regular desde entonces. Un año más tarde, más o menos, el 18 de agosto de 1962, Silvia se casó con Antonio Cavazos, quien también era precursor regular. Junto con ella, Antonio sirvió como superintendente de circuito durante más de 23 años. Y después de eso, ambos sirvieron juntos como precursores especiales hasta la muerte de nuestro hermano Antonio. En total, Silvia sirvió como ministro de tiempo completo de los Testigos de Jehová por unos 62 años. ¡Qué carrera! ¿No creen? Sin duda alguna,
que durante toda su vida Silvia alegró muchísimo el corazón de Jehová. Se gastó en el servicio de tiempo completo junto con su esposo, con su deseo de servir de esa manera. Tanto ella como Antonio decidieron no tener hijos. Pero como recompensa por eso, y en cumplimiento de lo que Jesús mismo había prometido en Mateo capítulo 10, los versículos del 28 al 30, ellos tuvieron todo lo que necesitaban y más. Jehová les dio casas, hermanos, hermanas, padres, madres e hijos. Y aunque el tiempo no va a permitirnos mencionarlos a todos, al menos deseamos mencionar a algunos de ellos de manera especial. Comenzamos con César y Nancy Alvarado y le añadimos a ellos a Bernie Beltrán, que es hermano de Nancy. Estos fieles hermanos adoptaron a nuestra hermana Silvia como su madre. Le abrieron las puertas de su hogar y la cuidaron con inmenso cariño hasta el momento de su muerte. Sin duda que ellos son sus hijos. Podemos también añadir a estos que se convirtieron en una familia espiritual muy especial para Silvia y Antonio, a Bernie, a Andrés, a Abdiel y Armando, que llegaron a ser sus nietos y que de hecho, como escuché en la grabación de su adoración en familia que me enviaron, le llamaban con mucho cariño abuela. Y también no queremos pasar por alto el nombre de una hermana que se portó también como una hija para ellos, Katy Buenaventura. En el caso mío y de mi esposa Itzia, no tuve la oportunidad de conocer a nuestro hermano Antonio, pues ya había fallecido cuando fuimos asignados a este circuito. Y en realidad, debido a la salud tan delicada de nuestra hermana Silvia, aunque queríamos, no pudimos compartir con ella al grado que lo hubiésemos deseado. Sin embargo, mi esposa y yo guardamos hermosos recuerdos de su hermano, es decir, el hermano de Antonio, Raúl Cavazos y su esposa Maurín. Ellos nos entrenaron para la obra viajante en Puerto Rico hace más de 26 años. Recordar con cariño todas estas cosas en realidad nos hace sentirnos más cerca de nuestra hermana Silvia. Y hace también que las palabras registradas en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, el versículo 1, cobren para todos nosotros un significado mucho más profundo. Leamos juntos, por favor, lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, el versículo 1. Una buena reputación es mejor que el buen aceite, y el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Una buena reputación, un buen nombre, como dice la nota de nuestra traducción de la Biblia. Eso precisamente fue lo que se labró nuestra hermana Silvia. Pero ¿por qué dice la Biblia que el día de la muerte llega a ser mejor que el día del nacimiento? Bueno, porque, tomando por ejemplo el caso de Silvia, cuando ella nació, nadie tenía una idea certera de la clase de persona que ella llegaría a ser. Nadie sabía si llegaría a ser una buena hija, una buena esposa, una buena compañera de trabajo o vecina, o una buena amiga. Mucho menos si llegaría a ser una fiel sierva de Jehová. Pero hoy, cuando hablamos de Silvia Cavazos, todos sabemos muy bien de quién se trata. Y podemos recordar con cariño y aprecio muchísimas cosas acerca de ella.
porque ella se labró un buen nombre, se hizo de una buena reputación, no solo ante nosotros, sino también, y más importante, ante Jehová. Y aunque es cierto que la Biblia dice eso, la realidad es que para nosotros el día de su muerte no fue un buen día. Tampoco lo han sido los días posteriores, en especial para sus allegados, sus seres queridos, las que la cuidaron con aprecio y ahora sienten el vacío de su pérdida. La echan de menos. Comprendemos eso. Y es por eso que nos hemos reunido aquí hoy en busca de consuelo. Necesitamos escuchar palabras basadas en la Biblia que contribuyan a aliviar nuestro dolor. Y es que todos los sentimientos que de seguro estamos experimentando son muy normales. Mire, para poner tan solo algunos ejemplos, la Biblia dice en el capítulo 23 del libro de Génesis que cuando Sara, la esposa del fiel Abraham, el padre de los que tienen fe, falleció, él se puso a llorar y a lamentarse. Y también dice la Biblia en el capítulo 37 del libro de Génesis que cuando Jacob, el padre de la nación de Israel, pensó que su hijo José había muerto, estuvo de duelo por muchos días. De hecho, los que estudiamos la Biblia sabemos que estuvo de duelo por muchos años. Y que, como bien dice la Escritura, no había forma de consolarlo. La Biblia también dice que cuando Lázaro, un amigo de nuestro Señor Jesucristo, falleció, Jesús no solo mostró compasión por los dolientes y por sus familiares. La Biblia dice que a él se le saltaron las lágrimas. Sintió el dolor que ellos sintieron. ¿Y qué hay de Jehová? ¿Le afectará de algún modo lo que sentimos con relación a la pérdida de nuestra hermana Silvia? Note por favor lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo 34, y allí leeremos el verso 18. Salmo 34, el verso 18. Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado. Salva a los que están hundidos en el desánimo. No nos dejan ver estas palabras del salmista, inspiradas por Dios, que Él comprende muy bien cómo nos sentimos y que desea salvarnos del desaliento y el desánimo que nos causan la pérdida de un ser querido. La pregunta es, ¿y cómo hace eso Jehová? Pues mire, Jehová lo hace ofreciéndonos una esperanza para nuestros seres queridos que han muerto, lo que incluye a nuestra querida hermana Silvia. ¿Cuál es esa esperanza y por qué podemos poner fe en ella? Hablemos un poco de ello con la ayuda de la Biblia. Comencemos estableciendo con claridad de lo siguiente. La muerte de los seres humanos nunca fue parte del propósito original de Dios. Él no deseaba que muriésemos. Por eso no pensó jamás en que la muerte fuera un cambio a una vida mejor. Más bien, la muerte fue algo que sucedió en contra del plan original de Dios. Y por eso la Biblia dice que para él la muerte es un enemigo, un castigo. ¿Por qué ese castigo? Bueno, porque la Biblia explica
que el primer hombre, Adán, se rebeló contra Dios y al desobedecerle recibió el castigo que se le había advertido recibiría y que de hecho merecía, la muerte. Pero la Biblia dice más. En Romanos capítulo 5, versículo 12, note lo que dice la Biblia nos causó a todos nosotros el pecado de Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12. Así pues, por medio de un solo hombre, es decir, Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. De modo que Adán nos transmitió, como si de una enfermedad genética se tratara, el pecado y la muerte. Nos condenó a sufrir de una dolorosa y aparentemente incurable enfermedad. Sin embargo, en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, el versículo 4, note lo que la Biblia dice con relación a este asunto. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Hablando de Dios, allí dice, y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. De modo que la Biblia nos dice algo que de seguro se cumplirá. Jehová eliminará no solo la muerte, sino todo el daño que el pecado y la muerte nos han causado. La Biblia también nos consuela porque nos explica con claridad cuál es la situación en que se hallan nuestros seres queridos que han muerto. En el libro de Eclesiastés, que leímos hace un rato, pero esta vez en el capítulo 9, mire la forma tan sencilla en la que la Biblia explica la situación en que se hallan nuestros seres queridos que han muerto, incluyendo nuestra querida hermana Silvia. El capítulo 9 del libro de Eclesiastés dice en el versículo 5, porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. El versículo 10 añade, todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas. Nuestra hermana Silvia vivió de un modo que dejó claro ante los demás que ella comprendía muy bien lo que dice la Biblia aquí. Ella hizo todo lo que pudo, con todas sus fuerzas, mientras estaba viva, porque sabía muy bien que en la muerte no hay actividad. De modo que nuestra hermana Silvia no sufre, no está siendo atormentada en ningún otro lugar. Está durmiendo, descansando en el sueño de la muerte. Un sueño que no es eterno. De hecho, la Biblia dice que dentro de poco, en el futuro, millones de personas volverán a la vida. Serán rescatadas del pecado y la muerte gracias al sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Todos seremos rescatados de la esclavitud al pecado y la muerte. Y creemos en esa fiel promesa que nos da Jehová mediante la Biblia, porque si no lo hiciéramos, no seríamos entonces verdaderos cristianos.
tenga presente que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo se basa en que creemos firmemente en la promesa bíblica de la resurrección. Creemos que nuestro Señor Jesús fue resucitado de entre los muertos al tercer día y su propia resurrección nos sirve a todos nosotros de garantía. Note lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 25. Juan capítulo 5, versículo 25. De verdad les aseguro que viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan hecho caso vivirán. Cuando Jesús estuvo en la tierra, fue capaz de levantar de entre los muertos a varias personas. Y en el futuro devolverá a la vida a millones de personas que han muerto, incluyendo a nuestra querida hermana Silvia. Eso concuerda perfectamente con lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 24, versículo 15, que habrá resurrección tanto de justos como Silvia, como de injustos, personas que durante su vida no conocieron a Dios, pero que recibirán la oportunidad de servirle en el futuro. Sin embargo, esa fiel promesa de la resurrección no solo sirve para consolarnos, tal como nuestra presencia aquí no solo sirve para consolarnos, también debería servir para motivarnos a meditar en la fragilidad de la vida. La muerte de un ser querido sin duda nos recuerda cuán corta e incierta es la vida. Y nos recuerda que aun si quisiéramos verla como algo lejano, porque estamos jóvenes y fuertes, para todos los seres humanos, la muerte es una realidad inescapable. Y eso debería llevarnos a meditar con aprecio en la forma en que estamos usando nuestra vida ahora. Debería motivarnos a preguntarnos cuánto podemos hacer para usar nuestra vida como la usó Silvia, a esforzarnos por vivir de un modo que nos permita hacernos de una buena reputación, de un buen nombre ante Jehová. Nuestra hermana Silvia hizo eso hasta el mismísimo final de su vida. Se mantuvo cerca de Jehová. Aún en su lecho de muerte, ella recibió con aprecio las visitas, las llamadas de hermanos, que les recordaron algunas de las promesas de Dios, que les fortalecieron con el uso de la Biblia y que oraron con ella. Aun cuando casi no podía hablar, ella estuvo dispuesta hasta el final a mantenerse cerca de Jehová y puso su fe inquebrantable en él. Fue un ejemplo y animó a todos los que la vimos y la escuchamos. Aún los que la visitábamos para darle ánimo, salíamos de esas visitas animados debido a su fe y a su aguante. Y es por ello que aprovechamos esta oportunidad para animar a todos los que están aquí, ya sea que seamos miembros de la congregación a la que nuestra hermana pertenecía, la congregación de Silver Springs Church en Ocala, o que seamos familiares de nuestra hermana Cavazo, o que seamos hermanos y amigos de ella, sea que estemos sirviendo a Jehová en este momento, o que lo hayamos estado haciendo en el pasado y por alguna razón hayamos dejado de hacerlo, o que todavía no conozcamos a Jehová lo suficiente como para dedicarnos a servirle a Él
como ella lo hizo, todos debemos meditar en cómo la muerte de Silvia debería motivarnos a aprovechar mejor nuestra vida. Debería motivarnos a servirle a Jehová y conocerle de manera entusiasta, como ella lo hizo. Sin duda alguna, que nosotros hemos puesto toda nuestra esperanza en la promesa bíblica de la resurrección. En lo que esa promesa se cumple, la vamos a echar de menos. En ocasiones, la recordaremos con cariño y con nostalgia, con una sonrisa en los labios. En otros momentos de más debilidad, probablemente las recordemos con tristeza, agobiados por la pérdida. De seguro que la vamos a echar de menos. Sin embargo, cada vez que nos suceda eso, pidámosle a Jehová que nos permita usar esos sentimientos como incentivo para motivarnos a aprender lo que Él quiere de nosotros y hacerlo. Y si ya sabemos lo que Jehová espera de nosotros, como lo supo Silvia, hagámoslo con el corazón completo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, hallamos unas palabras que nuestra querida hermana Silvia comprendió muy bien y que la motivaron a esforzarse al máximo en la obra de predicar las buenas noticias acerca del reino. En 1 Timoteo capítulo 2, los versículos 3 y 4, la Biblia dice, esto es bueno y agradable a los ojos de nuestro Salvador, Dios, pues su voluntad es que toda clase de personas se salven y lleguen a tener un conocimiento exacto de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Eso hubiese querido nuestra hermana Silvia que sucediera en el caso de todos nosotros. Y si hacemos lo que dice la Biblia ahí, si adquirimos un conocimiento exacto de la verdad acerca de Dios y nos esforzamos por vivir de acuerdo con lo que hemos aprendido, no solo vamos a volver a ver a nuestra querida hermana Silvia, vamos a ver a Antonio, a Raúl y a todos nuestros hermanos y amigos queridos que hemos perdido en la muerte. Mientras eso llega, aprovechemos la oportunidad que nos da esta ocasión para consolarnos unos a otros. Recordemos, no solamente hoy, sino en los próximos días, a nuestros hermanos y amigos y familiares que se sintieron muy cerca de Silvia y que de seguro sentirán a mayor grado el dolor de la pérdida. Démosles una llamada de vez en cuando. Hagámosles saber cómo nos sentimos y que compartimos con ellos su dolor. Cuando los veamos tristes, recordémosles con cariño la esperanza que tenemos. Apoyemos a estos queridos hermanos y familiares de nuestra hermana Silvia. Van a necesitar mucho apoyo emocional. Y nunca dejemos de pedirle a Jehová en oración que nos permite continuar sirviéndole con aguante hasta el día en que Él elimine por completo el pecado, la muerte y el sufrimiento. Qué agradecidos estamos a Jehová por habernos permitido llegar hasta aquí hoy. Y estamos seguros de que lo que dice la Biblia nos ha fortalecido y nos continuará fortaleciendo en el futuro.
Muchas gracias, hermano monje, y vemos realmente la fragilidad de nuestra vida, ¿verdad? Por eso esto nos hace reflexionar a todos. Ahora vamos a invitar a nuestro hermano Robert Nash con sus siguientes palabras. Hermano Nash, nos gustaría escucharles. When we think about Sylvia Cavazos, Brother Monje told us she had a beautiful reputation with God. She had a beautiful reputation with her family. She had a beautiful reputation with all of her friends. But she also had a beautiful reputation with the organization. And she worked hard for Jehovah. She worked hard in behalf of her husband, in behalf of the congregations when she was in the circuit work. And she poured her heart into all of her Bible students that she helped to draw close to Jehovah. So she has a good reputation. So perhaps we could think about something that could bring us a little comfort. Brother Monje's talk was very strengthening. But look at what Daniel says. In Daniel chapter 6, you remember Daniel was falsely accused. He was tricked where they tried to get him not to serve Jehovah, but he refused to do it. He refused to serve any other God but Jehovah. Because of that, he was thrown into the lion's pit. The king Darius tried the best he could to save Daniel, but the law was against him. So notice what happened. Daniel was thrown in the lion's pit. Darius the king the next day hurries to the lion pit. And in Daniel 6, verse 20, look at what the king does. As he got near the pit, he called out to Daniel with a sad voice. The king asked Daniel, "O Daniel, servant of the living God, has your God, whom you are continually serving, been able to rescue you from the lions?" Well, Daniel immediately answered the king. Can you imagine how happy the king was that Daniel was still alive? Well, how does this apply to Sylvia? Well, right now, she's in the death's pit. She's in the grave. And with a sad voice, we want to know, will she come back to us? Will she be living again? Well, look what happens in verse 23. When he found out that Daniel was alive, the king was overjoyed, and he commanded that Daniel be lifted up out of the pit. When Daniel was lifted up out of the pit, he was completely unharmed because he had trusted in his God. Now, Sylvia Cavazos trusted in her God, Jehovah. So when she comes out of the death's pit, out of the pit of the grave, she will be completely unharmed. She won't be having to run with visits to dialysis. She won't need help with her heart. She won't need help with her eyesight. She is going to be completely sound again, just as Brother Monje explained to us through the scriptures of the Bible. So even though we have sad voices now, we have sad hearts, we know our future. And it's not about forgetting the past, all the good times we had with Sylvia and with Antonio, but it's about remembering the good times we're going to have in that righteous new world. We long for that happy time. But so that we can gain even more confidence, let's look at 3 verses. It's in Romans. Romans 14. Romans 14 in verse 7 and 8. This will also comfort us if we ever have to face death, if we're ever thrown in the lion's pit, as it were, or death's pit.
And we can be assured we're going to come out completely unharmed because, like Sylvia, we have trusted completely in our God Jehovah. Now that means something to Jehovah. Look at what it means in verse 7. Romans 14:7. Not one of us, even Sylvia, not one of us, in fact, lives with regard to himself only. And no one lives with regard to him, no one dies with regard to himself only. For if we live to Jehovah. And if we die to Jehovah. So, both if we live and if we die, we belong to Jehovah. So that's a comforting thought. Jehovah God, because of our trust in him, remembers us. Whether we're living or whether we're dead, Jehovah remembers his faithful servants who serve him with consistency, just like Sylvia did. She built her life around serving Jehovah. And that's the way you and I want to be. We want to imitate that faithful woman. We belong to Jehovah. We belong to Jehovah. So that's the idea, the Bible idea that supported Sylvia throughout all of her trials, through the death of her husband, through the death of her family members, through her own agonizing pain as she came to death's pit, the grave. She knew that she belonged to Jehovah. Now, what does that mean to our God? Well, please look at verse 9. For to this end, Christ died and came to life again, so that he might be Lord over both the dead and the living. It's interesting. Evidently, the Bible says that Christ would be Lord of the living and the dead. But in this verse, it switches it around. It says, so that he might be Lord over both the dead and the living. Evidently, that was used to guarantee that those who are asleep in death, who are waiting a resurrection, can be guaranteed that Christ will remember them, that Jehovah God will remember them, and he'll use his Son, who's no longer dead, but reigning in heaven, to bring them back to life with us once again. So these comforting words from the Bible should reassure us that, like Sylvia, because of her trust in her God, Jehovah viewed her as one of his servants. And it's the same way with us. If we imitate her faith, we too could be viewed as someone who's a faithful servant of Jehovah. But remember, as we're suffering, as we're trying to heal from our pain, remember, Sylvia is not lost. Yes, she's dead, but she is not lost. Jehovah God has her in his memory. She still belongs to Jehovah. And in Jehovah God's due time, he'll bring her back to life. That's the happy day we look forward to. So may all of us put our minds and hearts around the Bible hope that was explained to us by Brother Monje, and may we comfort one another today and in the days ahead, knowing that Sylvia belongs to Jehovah. Thank you, Robert Nash, for your works. We appreciate your work. Brother Nash is from Better. He take care from more the brothers and those service for long times, and we appreciate your work.
El hermano Robert Nash es un hermano que ha estado en Betel y ha servido mucho tiempo, ha estado al cuidado de nuestros hermanos en el servicio de tiempo completo y apreciamos sus palabras y su cuidado. Por eso sus expresiones han sido en inglés para todos nosotros. Ahora, para concluir, vamos a concluir con la canción 147, que tiene como tema Dios nos promete la vida eterna, basado en el Salmo 37, 29, y al final el hermano Robert Nash nos representará en oración. You're gonna pray, Brother Nash, okay? Our dear Father Jehovah, thank you for being the God who comforts us in times of trial, when we lose our loved ones like Sister Sylvia Cavazos. It's a big loss for you, dear God, but it's also a big loss for us. And so we need your comfort. We need you to take hold of our hand and guide us as we go through our mourning process. And even as we look forward to that righteous new world, we still need you to be the stabilizer of our lives, because it's hard. And without you, we just cannot do it successfully. So may we imitate the way you comfort us, and may we comfort one another. And may we draw closer to your word, and may we make the kingdom hope our hope, just like Sylvia did. She was a precious woman, dear Father, just like your servant Daniel. And we know you long to see her again, to be able to have her worship you in your courtyard. And we look forward to serving alongside her too. So help us to maintain our faithfulness all the way to the end, just like Sister Cavazos. Help us, dear God. Please have mercy on the family. Have mercy on this precious congregation, and watch over them all in their time of need. Forgive us of our sins. We say sincere thanks for the ransom of your precious Son, Jesus.
It's in his name we say the prayer. Amen. Ok, ya podemos empezar con la entrevista con abuela y en cómo ella fue conociendo la verdad. Entonces, Okay. Bueno, pues tengo que pensar en la primera vez que yo oí algo de los testigos de Jehová. Y eso fue allá en los años como 1958, 59. Yo estaba viviendo con unos tíos, que ella era hermana de mi papá. Ya tenía como 5 o 6 años viviendo con ellos, porque cuando mi mamá y mi papá se divorciaron, mi mamá quedó sola con 7 muchachos. Y esos tíos eran muy allegados a mí y a mi mamá. Y le dijeron una vez, ¿por qué no nos dejas que nos llevemos a Silvia y nosotros la mandamos a la escuela y la cuidamos y hacemos? Y mi mamá le dijo que estaba bien, que si yo quería, yo me podía ir con ellos. So, yo me fui con ellos. ¿Qué edad tenías entonces? Yo creo que yo tenía como 13 años. Ah, Entonces sí, empecé a vivir con ellos y a ir a la escuela. Y pasó pues algunos años. Y luego en una ocasión, eso fue en un pueblito en Texas que se llama Rothstown, que está cerca de Corpus Christi. Y mi mamá vivía en un pueblo como a 100 millas que se llamaba Victoria, Texas. Entonces, mi mamá para ese año ya había empezado a estudiar con los testigos de Jehová. Y nosotros íbamos a la iglesia bautista. Yo iba a la iglesia bautista con mis tíos porque ellos eran muy, muy fuertes en la religión bautista, tenían años ahí. Pero hubo problemas con uno de los pastores y con los hijos de los pastores y con nosotros los jóvenes de la congregación. Y se pelearon y todo eso y nos salimos de la iglesia.
Así que llegó un momento en que estuvimos visitando muchas diferentes iglesias, pero no nos gustaban, algo les encontraba a mis tíos y todo, que no querían meterse en ninguna otra religión. Un día, ay, perdón, un día mi hermana Yolanda ya era precursora regular y tenía un novio americano, pero estaba ayudando en el español, Victoria, y Antonio, pues pensaron que tenía que ir a Robstown a conseguir literatura para la congregacióncita de Victoria. Y cuando estaban en Robstown, Yolanda le dijo que ya tenía una hermana allí, que si la podían llevar para que me saludara. Entonces fueron a la casa y platicamos un poquito ahí, los conocí a ellos, porque yo no los conocía. Me dijeron que habían ido a eso, a la congregación de Robstown, para recoger literatura, libros, revistas, Biblias. Pero también me invitaron que si quería irme a comer con ellos un hamburger o tacos o something. Me dejaron ir mis tíos. Y pasé un rato con ellos. No me predicaron mucho, pero sí me dijeron lo que estaban haciendo. Y bueno, ya después de un buen rato ya se regresaron ellos a Victoria y yo seguí con mi vida ahí en Robstown. Y luego llegó el tiempo de que terminó la temporada de la escuela. Y Yolanda y mi mamá me invitaron que por qué no iba y me pasaba unos días con ellos en Victoria. Entonces yo pedí permiso y me dijeron pues ya que sí, que podía ir y ya no había clases. Y lo que no me dijeron es que había una asamblea. Y ellos querían que yo fuera con ellos a la asamblea, pero no lo mencionaron ni a mis tíos ni nada. Eso fue una sorpresa. Entonces yo fui con ellos, fui a la asamblea y me gustó mucho la asamblea, me gustó cómo eran los hermanos, que eran muchos, porque como yo nunca había oído de los testigos de Jehová, yo pensaba que nomás era un grupito chiquitito ahí en Victoria, porque ni sabía que había testigos de Jehová en Robstown. Pero me gustó mucho la asamblea, me gustó mucho cómo eran los jóvenes, y en Victoria en ese tiempo. ¿Y qué año fue eso, la asamblea? ¿Dónde fue? No, ¿qué año? Eso fue como ya para como el 59, cerca del 60. Okay. Eso fue por ahí. Me gustó mucho que la congregación de Victoria, que era una congregación chica, habían venido muchos jóvenes de otros pueblos a servir donde había necesidad. Y a mí me llamó mucho la atención eso. Pero bueno, se terminaron mis vacaciones y me llevaron de regreso a Robstown. Con tus tíos. Mi mamá, Antonio, fue que la llevó porque mi padrastro trabajaba. Entonces Antonio dijo que él la llevaba y yo creo que era mi mamá y Yolanda, y no me recuerdo si iba alguien más. Fuimos a casa de mis tíos a dejarme ir. Pero no sé cómo empezó una conversación allí de los testigos. Terminó en una tremenda discusión. Pero eso fue después que te dejaron y ya tu mamá se había ido. En el momento que fueron a dejarme. No fue. Ajá. En el momento que fueron a dejarme, se formó una tremenda discusión porque mis tíos no querían a los testigos de Jehová y yo decía, pero ¿por qué no? Si nunca habíamos oído de los testigos de Jehová, nunca habían llegado a mi casa, por lo menos a la casa de mis tíos. Por lo menos no, yo nunca los había visto. Pero por alguna razón mis tíos no querían nada de los testigos de Jehová. Y se formó una tremenda discusión y como ellos notaron que yo favorecía al lado de mi mamá de los testigos, porque a mí me había gustado eso, ya había visitado religiones con ellos y no me habían gustado, pues se enojaron mucho conmigo y me dijeron que si a mí me gustaba eso, que empacara mis cosas y me fuera. Pregunta, ya ellos no estaban yendo tampoco a la de ellos. No. Porque ya se habían disgustado con el pastor. Ajá. So, tú empacaste tus cosas ahí. Y me regresé con mi mamá. Sí, y con Pabás. Ajá. Con amor de parte de César y Nancy Alvarado para la familia Bustos Cavazos. Nos unimos a ustedes para recordar a Silvia
quien llegó a ser para nosotros no solamente una hermana en la fe, sino como parte de nuestra propia familia. Una hermana muy querida y apreciada por su duro trabajo dentro del pueblo de Jehová. Rogamos que Él la tenga en su memoria y que pronto volvamos a verla. Silvia, te quisimos mucho y te nos fuiste. Llora nuestro corazón, estamos muy tristes. Queremos volverte a ver y estar contigo. Sin lamentos ni lloros, sin sufrimiento, muerte, en un bello jardín y para siempre. Sin lamentos ni lloros, sin sufrimiento, muerte, en un bello jardín y para siempre. Hola, mi nombre es Andrés. Yo vine a los Estados Unidos cuando yo era 5 años y desde ahí yo conocí a mi abuela y a mi abuelo. Con ellos estaban ahí toda mi vida hasta 27 años hasta ahora. Ellos me enseñaron todo de la Biblia y cómo actuar y cómo hacer todo bien, y lo agradezco a ellos dos por enseñarme todo de la Biblia con mi familia, con mis hermanos. Y yo sé de que ella no era mi abuela real, pero ella estaba ahí cuidándonos, enseñándonos. Juntos aprendiendo la Biblia siempre, cada vez al día, yendo al salón juntos, pero yo tengo hope que lo vamos a ver en la resurrección con abuelo también, y que lo amamos mucho. Algunas personas te llamaron Silvia Cavazos. Siempre te hemos llamado abuela. No era familia de sangre, pero era familia de corazón. Siempre te amé, ahora siempre te amaré por las memorias de ti. Sí, Jehová nos da una familia espiritual, según Juan 6:44, en la cual ahí nos habla del amor, de la unidad de una familia universal que tenemos a través de nuestros hermanos a través del mundo. Eso es lo que pasó con la familia Cavazo, con Silvia especialmente, ya que cuando yo me mudé de Puerto Rico a California, con quien estaba con mi hermana, ahí entonces fue que la conocimos. Mis hijos tenían ya 2 años y medio, Armando, y 3 y 4, en la cual eran muy pequeños. Silvia, cuando conoció a Armandito, se le abrieron los ojos, en realidad se puede decir, en la cual lo vio como si fuese su nieto. Lo aceptó tan rápido a los 3, pero especialmente a Armandito. Sin embargo, amó a todos mis hijos. Le agradezco a ella y le agradezco también al hermano Cavazo, en la cual vieron con esos niños su nieto en lo que ellos nunca tuvieron. En verdad nosotros vamos a extrañarla mucho. La vamos a extrañar, ya que sus consejos, sabiduría, sus experiencias, todos los días aprendemos mucho más de ella. De hecho, he aprendido muchas cositas más a través de esto que nos está pasando. En verdad, nuestra fe, nuestra fortaleza nos da para que la esperemos
y junto a su esposo, el hermano Cavazo, Antonio, los vamos a ver nuevamente. Sirvieron toda su vida en el servicio de tiempo cabal y en realidad queremos expresarles a todos, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, la familia Alvarado, mi hermana, y César, también le agradecen mucho por estar con nosotros. Queremos darles las gracias también a esos hermanos que estuvieron con ellos también en los últimos días, en la cual se lo agradecemos mucho. Esperemos que pronto lo podamos a ver. Y también como quiero decirles que muchas veces familia no es sangre, sino es los que están ahí para uno. Y sabemos que nuestros hermanos a través del mundo están siempre para cada uno de nosotros, como lo hicieron los hermanos Cavazo. Gracias.